Hola, nos visita de nuevo el catedrático de Economía y director de CEPADE, la Escuela de Negocios de la Universidad Politécnica de Madrid, don Julián Pabón, a quien agradecemos de nuevo aceptar nuestra invitación. Tres de nuevo por venir, Julián. Nuevamente encantado de estar con vosotros. Hace 2 semanas que hablábamos de las dos primeras percepciones de riesgo global que se han determinado este año en Davos. Vamos a seguir hablando de ellas. Una de las más importantes era la corrupción. Hace apenas una semana que se inició la Asamblea Nacional China para elegir al nuevo presidente de China. Y podríamos, si te parece, empezar por esta percepción bastante generalizada y, a juzgar por las noticias de los periódicos, justificada percepción de la corrupción en muchos de los, de los lugares de toma de decisión a nivel global, no solamente en España, ¿no? Pues sí, efectivamente, el tercero de los grandes desafíos globales, después del desafío demográfico y de la falta de recursos que puede producirse en el medio plazo como consecuencia de esta rapidísima evolución demográfica que está experimentando la Tierra, un tercer elemento era el de la corrupción generalizada, y tiene que ver con el tema de la próxima elección del presidente de China, de Xi Jinping, dentro de la Asamblea Nacional China que se está celebrando en estos momentos, porque uno de los objetivos explícitos de Xi Jinping es luchar contra la corrupción en China. Por lo tanto, el tema de la corrupción que estamos viviendo en España y en otros lugares del mundo, y que afecta de forma también especialísima a China, vemos que se está convirtiendo en un problema universal, y así lo detecta el informe sobre riesgos globales que elabora... Un detalle curioso es que también luche, ¿no?, contra la desigualdad en China, que es un país comunista. Claro. El segundo elemento de los objetivos, y que también está en los problemas identificados en el informe de riesgos globales, el tema de la desigualdad en el mundo. Efectivamente, o sea, es curioso que un país que se denomina comunista, y cuyo principio fundamental en el comunismo es el igualitarismo, es decir, la ausencia de clases sociales, porque si se producen clases sociales se llega inevitablemente, según la teoría marxista, a la lucha de clases, pues realmente en estos momentos en China se han recuperado las clases sociales, de tal manera que es uno de los países con mayor nivel de desigualdad del mundo. Entonces, claro, o sea, que un partido comunista chino que está gobernando el país reconozca que uno de los problemas fundamentales son las desigualdades de China, pues resulta un poco chocante. Y es que efectivamente hay un nuevo modelo en China que es el comunismo de mercado, o sea, que es una especie de capitalismo de Estado y que por lo tanto es una mezcla de comunismo ideológico cada vez más descafeinado con capitalismo de mercado cada vez más exultante. Y eso produce inevitablemente desigualdades y corrupción, que es lo que se está produciendo no solamente en China sino en el mundo. Y este es un problema global, ¿por qué? Porque realmente se está detectando que la Tierra está empezando a perder masivamente referencias éticas. Ocurre algo que no había ocurrido previamente en la historia de la humanidad, en el siglo XX, y es el hecho de que prácticamente la mitad de la población del mundo, es decir, de los 7.000 millones de personas que somos en el mundo, aproximadamente la mitad o no se identifica con ninguna religión, o si se identifica con alguna religión, muchos de ellos se identifican con la liturgia, pero no con la ética. Y entonces, claro, que realmente más de 3.000 millones de personas no tengan referencias éticas religiosas, o sea, digamos, no tengan la idea de que existe el cielo y el infierno y que por lo tanto no existe el premio y el castigo para el bien y para el mal. Eso no ocurría hasta ahora. O sea, no ocurre hasta que se produce la revolución soviética, donde cientos de millones de personas empiezan a ser educadas en la idea de Nietzsche de que Dios no existe y de que la religión es el opio del pueblo, que es la idea de Marx, y luego con la revolución de 1949 de China, más de 1.000 millones de habitantes de la Tierra se educan también en el mismo principio de que Dios no existe y de que la religión es el opio del pueblo. Entonces nos encontramos con un colectivo de miles de millones de personas en estos momentos que no tienen referencias éticas vinculadas a la religión, y por lo tanto, al no creer que Dios existe, que existe cielo e infierno, empiezan a preguntarse qué ganamos con ser buenos, si no hay premio para los buenos ni castigo para los malos. En ese sentido,
aparece el marxismo como una especie de religión laica, donde de alguna manera pues se promueven una serie de valores éticos, la solidaridad, la igualdad, el hombre nuevo que realmente no va a ser egoísta, con una idea absolutamente utópica, rusoniana, de que el hombre es naturalmente bueno y que lo hace malo son la organización del sistema productivo, la propiedad privada de los bienes de producción. Ellos dicen cuando los bienes de producción sean todos públicos, cuando las empresas sean todas públicas, pues realmente, digamos, el contencioso entre las personas pues va a ir desapareciendo y va a aparecer un hombre nuevo, solidario, no egoísta, etcétera. Parece que de momento eso no ha ocurrido. Claro, porque además la teoría marxista tiene un camino intermedio que es el donde falla todo, que es el que para llegar a eso hay que pasar por la dictadura del proletariado y hay que pasar por un partido comunista que es la vanguardia del proletariado. Y ahí realmente ocurre que el Partido Comunista se convierte en una especie de entre comillas, mafia o sociedad de ayuda mutua totalmente corrupta que controla el poder, que es lo que ocurre actualmente en China. En China, 80 millones de chinos que forman parte del Partido Comunista pues tienen sojuzgados de alguna manera a más de 1.000 millones que no son del Partido Comunista y que ni siquiera tienen derecho a elegir a su presidente. Entonces, claro, realmente nos encontramos con que cuando también además Deng Xiaoping dice hacerse rico es glorioso, a la muerte de Mao, pues ya nos hemos cargado la ética comunista, con lo cual ahora resulta que si China trata de recuperar unos principios éticos para acabar con la corrupción, solo le queda un recurso, volver al confucianismo. Claro, iba a decirte que tienen a Confucio. Y en eso están. O sea, realmente yo creo que en estos momentos la reivindicación de Confucio forma parte de un intento de recuperar de una cierta ética, una vez fracasada la ética basada en el marxismo. Tenemos muy poco tiempo, Julián, como siempre, la verdad es que es una pena, pero bueno, otro de las percepciones globales, de en fin, problemas en este 2013 es el desequilibrio financiero, ¿no? Eso se denuncia también, ¿no? Claro. El tema es que los gobiernos de los distintos países tienen, por un lado, un exceso de una tendencia a un endeudamiento excesivo, y eso está provocando los problemas que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en los países europeos, o sea, los problemas de déficit y de deuda. Pero ahora ha aparecido además otro elemento, que es la guerra de divisas, o sea, la posibilidad de que realmente determinados países jueguen a devaluar su divisa para hacer sus productos más baratos a nivel internacional. Y eso puede provocar una Francia del euro, ¿no? Bueno, aquí el tema es que realmente quien ha empezado esa, digamos, guerra de divisas ahora puntualmente ha sido Japón, que ha decidido mantener el yen artificialmente devaluado para fomentar sus exportaciones. Entonces, claro, el dólar de alguna manera también está muy devaluado como consecuencia de la política monetaria expansiva de los Estados Unidos para mejorar su economía. Y China ha tenido también artificialmente devaluada su moneda, el yuan. Entonces queda el euro. Y el euro resulta que nos encontramos con que hay unos países que quieren que el euro sea, digamos, de alguna forma devaluado para fomentar las exportaciones, que serían países como España, y otros países... También Francia, ¿no? Y Francia, los países del sur. Pero realmente Alemania, por ejemplo, pues quiere un euro fuerte. O sea, ¿por qué? Porque sus exportaciones no dependen del precio, sino dependen de la tecnología. O sea, quiero decir que realmente los productos alemanes no compiten en los mercados internacionales por precio, sino por tecnología, porque ellos realmente, de hecho, lo que hacen es especializarse en un comercio internacional de alta tecnología. Lo tenemos en el caso del automóvil. Claro, o sea, Mercedes, BMW, Audi. O sea, sí. Claro, realmente, de hecho, ahí ellos prácticamente no tienen competencia. Incluso les viene bien un euro fuerte, o sea, porque de hecho están vendiendo en euros. Bueno, pues a los países del sur que competimos por precio, y la prueba está en que España está mejorando su posición exportadora como consecuencia de que están bajando los costes salariales y por lo tanto los precios, pues realmente, claro, nos viene muy bien la devaluación del euro. Bueno, pues en ese conflicto resulta que, como siempre, mientras que China puede tomar la decisión de devaluar su moneda en 2 días y Estados Unidos en 2 semanas, pues aquí realmente en Europa tardamos 2 años, porque tenemos que ponernos todos de acuerdo para ver qué hacemos. O sea, nuevamente el problema del déficit institucional de Europa, que no tiene una unión política y económica suficiente y, por lo tanto, estamos perdidos frente realmente a los desafíos globales del siglo XXI. Y nuevamente seguimos con nacionalismos
nacionalismos pequeñitos, tratando de crear microestados en Cataluña, en el País Vasco, en Escocia, en Padania, en los flamencos y los valones. O sea, alucinante, ¿no? O sea, realmente, de hecho, el tema de Europa, o realmente, una vez que pasen las elecciones alemanas en septiembre, la señora Merkel se pone las pilas con el señor Hollande y dicen, vamos a dar un paso al frente en el tema de la unión política de Europa, o Europa no tiene nada que hacer en el siglo XXI y solo va a tener problemas en este mundo global. Y realmente lo que hay que hacer también es terminar con los nacionalismos pequeñitos y la posibilidad de crear micronaciones dentro de Europa. Muy bien, Julián, yo creo que ha quedado más claro, es imposible decirlo. Muchísimas gracias. Encantado de de estar Ha con sido un vosotros. placer, como siempre, tenerte con nosotros. Muy bien, encantado. Seguimos.